Este programa está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Amazon Music, Podtail, iBooks y Google Podcast. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Qué gusto que hayas elegido este episodio. Cada día este proyecto crece un poco más y es gracias a ti. Si disfrutas mi trabajo, por favor califica el podcast con 5 estrellas y compártelo. También te agradecería mucho que me siguieras en mis perfiles de Instagram y TikTok. Como siempre, te dejo los enlaces en la descripción. Era la noche del 30 de diciembre del año 2000, aproximadamente a las 11. La familia Miyazawa se encontraba en su casa del barrio Kamisoshigaya en Setagaya, Japón. Todo estaba en silencio. El humor de las festividades de fin de año podía olerse en el ambiente, incluso en aquel vecindario tan aislado de todo. Mikio Miyazawa, padre de la familia de 44 años, se encontraba en su oficina en el primer piso trabajando. Yasuko, la madre, de 41, estaba dormida arriba con Nina, su hija de 8 años, y Rei, el hijo menor, de 6, yacía dormido en otra habitación. Es muy posible que si alguien le hubiera dicho a la familia que esa sería su última noche con vida, no lo hubieran creído. La primer víctima fue el pequeño Rei, quien fue encontrado estrangulado al día siguiente. El cuerpo de Mikio Miyazawa yacía cerca de las escaleras, con múltiples puñaladas que iban desde la cabeza hasta las piernas. Yasuko y Nina también fueron apuñaladas en repetidas ocasiones, muchas más que Mikio, principalmente en la cabeza y el cuello. Sus cuerpos se encontraron al pie del segundo piso. Haruko, la madre de Yasuko, que vivía en una casa adyacente, sería quien descubriría la terrible escena. Luego de tratar toda la mañana de contactar a su hija por teléfono, alrededor de las 10 salió de su casa y caminó unos metros hacia la de ella. Todo para encontrarse con la dantesca escena. El asesinato de la familia Miyazawa es uno de los casos más impactantes en la historia de Japón. Han pasado casi 24 años a la fecha de subido este episodio y el culpable no ha sido identificado. Lo que destaca este caso sobre tantos otros similares es el hecho de que el perpetrador dejó, cito, una montaña de pruebas en la escena del crimen. Múltiples elementos que van desde objetos personales hasta secreciones corporales que fueron utilizados, sin éxito, para saber quién acabó con la vida de los Miyazawa. A pesar de las evidencias, los testimonios, los testigos, los interrogatorios, a la fecha no se ha podido identificar al asesino. Esto en su momento consternó a gran parte de la población japonesa, quienes pusieron en tela de juicio la eficacia de sus autoridades. Pero antes de enfocarnos en esto, exploremos un poco de la vida de las víctimas de este caso. Mikio Miyazawa trabajaba desde hacía tiempo para Interbrand, una compañía de marketing de Londres con varias sedes alrededor del mundo. Yasuko era profesora y ama de casa. Nina era una estudiante ejemplar, entusiasta del deporte y del ballet, muy querida por sus amigos. Rei, el hijo menor, sufría de un retraso en el habla, condición que preocupaba considerablemente a sus padres, que ya se encontraban tratándolo. Pues bien, desde 1991 la familia vivía en aquella casa, en Kamisoshigaya, en los suburbios de Tokio, cerca de la bahía. Pegada a su casa estaba la vivienda de la familia de Yasuko, habitada por su madre, su hermana y su cuñado. En aquella zona en su momento vivieron cerca de 200 familias, cerca del parque Soshigaya, el cual quedaba justo detrás de la casa de los Miyazawa. Para la fecha del crimen quedaban solamente 4 familias en el área, y los Miyazawa estaban en plan de mudarse también en meses futuros. Fue como si una serie de eventos aparentemente sin mucha importancia presagiara la tragedia de aquella noche. Una semana antes se habían reportado varios cadáveres de gatos por la zona. Los pobres animales habían sido cruelmente torturados. Aparecían sin piel, sin cola, con los ojos destrozados e incluso calcinados. Nadie sabía quién era el responsable.
Además, el vivir tan cerca del parque hizo que en varias ocasiones Mikio tuviera algunas confrontaciones subidas de tono con patinadores o pandilleros que frecuentaban el lugar y que hacían demasiado escándalo. El 25 de diciembre, en una conversación casual, Yasuko le comentó a su padrastro que un hombre se había estacionado frente a su casa y había permanecido ahí por un largo tiempo. Cosa bastante extraña, ya que muy cerca había un estacionamiento bastante amplio. Sin embargo, decidieron no prestarle mayor atención. Se sabría por futuros testimonios que un hombre fue visto en más de una ocasión merodear la casa de la familia durante la noche. El 30 de diciembre, a eso de las 6 de la tarde, los Miyazawa salieron para hacer algunas compras para su celebración de Año Nuevo. Regresaron poco después y entraron a la casa. La pequeña Nina fue a un lado con su abuela para ver un programa de televisión mientras sus padres y hermanos seguían con los preparativos. La niña regresaría a eso de las 9:40 de la noche. Casi una hora después, Mikio recibió un correo de trabajo al que accedió a través de una contraseña que solo él conocía. Para entonces, madre e hijos ya se encontraban en la cama. Cerca de la medianoche, Haruko, la abuela, escuchó un fuerte y seco golpe proveniente de la casa de su hija. Sin embargo, al no escuchar nada más, decidió ignorarlo y volver a dormir. A la mañana siguiente, entraría a la casa luego de no haber recibido respuesta, y lo primero que vio fue el cadáver de Mikio al pie de las escaleras. Los cuerpos de Yasuko y Nina fueron encontrados en el pasillo del segundo piso. Posiblemente se despertaron y salieron al ver qué pasaba cuando escucharon los forcejeos. Por alguna razón, ellas presentaban muchas más heridas que Mikio. Rei fue encontrado en su cama. Pues bien, el aún prófugo asesino ingresó a la casa escalando un árbol del parque y entrando por la ventana del baño del segundo piso. Al primero que vio fue a Rei, y por alguna razón, él fue al único que no apuñaló, sino que lo asfixió con sus propias manos. Continuó con el padre, Mikio, con quien se presume que tuvo una breve pelea, terminando, como ya sabemos, con Yasuko y Nina. Contrario a lo que tal vez estés pensando, el sujeto no huyó de la casa de inmediato, sino que se quedó ahí entre 2 y 10 horas. Según la investigación de la policía, el asesino bebió té de cebada y comió helado y melón del refrigerador en la cocina. En la taza del baño dejó sus heces, además de varios artículos personales de la familia, como la billetera de Mikio y las llaves de la casa. Además, accedió a internet por la computadora del padre aproximadamente a la 1:18 de la madrugada. Se descubriría además que tras la pelea con el padre, el atacante resultó herido en una de sus manos, lesión que intentó tratar con el botiquín de la familia. Por si esto fuera poco, también dejó una chaqueta de la marca japonesa Uniqlo, un sombrero de pescador, una bufanda, una camiseta y el cuchillo que llevaba consigo, el cual se determinó que fue adquirido en la prefectura de Kanagawa. Las huellas encontradas de zapatos revelaron que el culpable portaba unos tenis Schlesinger, muy comunes en Japón, pero de una talla que solo se vendía en Corea. El estilo de indumentaria, comentaría la policía, era propio de la estética skater de la época. El perpetrador también dejó un fanny pack, o riñonera, dentro de la cual se encontraba una cinta para patinetas y se identificó la esencia del famoso perfume Drakkar Noir, además de restos de arena. Este último elemento fue sumamente extraño, ya que tras analizar su procedencia, se dijo que la arena provenía de una base militar al norte de Los Ángeles. La arena hizo pensar a algunos que el culpable era posiblemente un asesino a sueldo. Sin embargo, esto no encajaba para nada con el resto del perfil. De hecho, tras analizar las heces del inodoro se encontraron restos de espinacas, semillas de sésamo y alubias. Se supo que los desechos no pertenecían a la familia, ya que no se encontró señal de estos ingredientes en la casa. La policía planteó que en base a la vestimenta y lo último que comió, era posible que el atacante fuera alguien joven y que posiblemente vivía con su madre. Esto último en base a que los restos encontrados corresponden con la típica comida que le prepara una madre a su hijo. Por supuesto, las huellas del tipo estaban por toda la casa, y la policía pensó que eso haría fácil su captura, pero se equivocaban.
A pesar de comprobar que dichas huellas no pertenecían a ningún miembro de la familia, no lograron relacionarlas con nadie. No existía ni una sola persona en la base de datos que coincidiera. Ese debía ser también su primer crimen, ya que no se encontró ningún tipo de antecedente penal. También se teoriza que tenía un sentido del humor excesivamente retorcido. ¿Recuerdas que accedió a internet durante la madrugada? Pues bien, entró a una página de teatro que Mikio había guardado e intentó comprar entradas para una función. Todo esto cuando la familia tenía horas muerta, con los cadáveres esparcidos por la casa. Por cierto, la teoría de robo también se descartó, ya que sí, el atacante robó aproximadamente 150,000 yenes de la familia. Sin embargo, había mucho más dinero, joyas y objetos valiosos, pero no se llevó nada más. Durante la investigación salieron varios testimonios de incidentes que ocurrieron en zonas aledañas, todos pudiendo estar o no relacionados con el crimen. Un taxista le contó a la policía que durante la madrugada había subido a 3 jóvenes cerca de aquella zona. Todos iban muy serios y uno de ellos parecía herido. Dijo que cuando bajaron dejó una mancha de sangre en el asiento. También, en un hospital cercano se atendió a un hombre que tenía una herida profunda en la mano, con el hueso casi expuesto. Sin embargo, luego de que la atención se le brindara, se marchó y no dejó ningún tipo de información. Una mujer que conducía cerca del parque Soshigaya relató que un hombre saltó frente a su carro. Casi lo atropella y cuando bajó para ver si se encontraba bien, notó que una de sus manos sangraba, pero no había sido por un impacto del vehículo. Los años pasaron y el culpable no aparecía. Las autoridades se sentían cada vez más presionadas. En el 2006 se realizó un test de ADN más sofisticado y se determinaron varias cosas respecto al asesino. Se trataría de un hombre nacido entre 1965 y 1985, es decir, tendría entre 15 y 35 años a la fecha de cometido el crimen. También señalaron que no era japonés. Su ADN correspondía a ascendencia de Asia del Este por parte del padre y Europa del Este por parte de la madre. Mediría aproximadamente 1,65 metros y su tipo de sangre es A. Durante todos estos años, más de 240,000 oficiales han sido asignados al caso y han logrado juntar más de 12,000 piezas de evidencia, pero ni seña del culpable. En 2015 se informó que 40 agentes trabajaban en el caso de tiempo completo. En el 2019 la cifra cambió a 35. Hoy en día la recompensa por aportar información que ayude a resolver el caso es de 20 millones de yenes, poco más de $120,000. En el año 2015, los agentes involucrados realizaron una peregrinación y ofrendaron la casa de la familia Miyazawa, en señal de que no les han olvidado. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones. Te tomará un minuto y es totalmente gratis. También te invito a seguirme en mis redes personales, donde subo contenido más variado. Eran las 4 de la madrugada del 22 de agosto de 1987 en el tranquilo vecindario Lower Plenty, en la ciudad de Melbourne, Australia. Una familia conformada por los padres, una hija de 11 años y un hijo de 6 descansaban plácidamente en casa. De repente, un ruido despertó a ambos padres. Al observar la habitación en penumbra, pudieron ver la figura de un hombre con un pasamontañas. Este le ordenó a ambos, a punta de pistola y cuchillo, colocarse boca abajo. Acto seguido, les ató las manos y los pies con una cuerda y nudos marineros, inmovilizándolos por completo. Los amordazó y los encerró en el armario. Les dijo que no intentaran nada, que guardaran silencio y se quedaran quietos, que estaba ahí únicamente por el dinero. Pero eso era una mentira. Se dirigió al cuarto de los niños. Al hermano de 6 años también lo ató de manos y pies y le colocó una venda en los ojos. Posteriormente, abusó de la niña de 11 años. Cuando terminó su despreciable acto, el individuo se dirigió a la cocina y agarró un par de cosas para comer. Luego se fue, llevándose unos vinilos de la sala y un abrigo.
Cuando la familia notó que ya no se encontraba ahí, lograron zafarse de las ataduras y lo primero que hicieron fue llamar a la policía, pero el tipo había cortado la línea. Se descubrió que había entrado quitando muy cuidadosamente el cristal de una de las ventanas y no dejó ningún rastro de evidencia relevante. Para la mañana siguiente, la noticia ya era conocida por todo el vecindario y se esparcía junto con el horror. Aquel, se cree, sería el primer crimen de Mr. Cruel, uno de los casos sin resolver más inquietantes de Australia. Luego del incidente de Lower Plenty, los focos rojos se encendieron en toda la comunidad. La gente estaba consternada. Era un suceso sin precedentes en una ciudad que todos percibían como tranquila y pacífica. Durante su entrevista con la policía, la pequeña de 11 años relató que durante el ataque, el sujeto se detuvo por un momento e hizo una llamada telefónica en la que se comunicaba con un tal Bozo. Esto resultó extraño, ya que como dijimos, había cortado la línea de teléfono. Además, le había mentido a los padres diciéndoles que estaba ahí por dinero, evidentemente para despistarlos. De la misma forma, se concluyó que por la misma razón se llevó los vinilos y el abrigo. Estaban ante un abusador infantil. Sin embargo, con los meses, el caso se enfrió. La información de las víctimas nunca fue hecha pública y no hubo ningún sospechoso. El pánico se aligeraba. Pero el 27 de diciembre de 1988 hubo otro ataque, esta vez en un suburbio llamado Ringwood, también en Melbourne. Ahí vivían John y Julie Willis con sus 4 hijas. Aproximadamente a las 5:40 de la mañana, el atacante ingresó al domicilio por la puerta trasera. En su camino se encontraría con el padre. Luego, Julie despertó y tras ver lo que pasaba, intentó advertir a sus hijas para que huyeran de la casa. Pero el hombre sometió al padre apuntándole en la sien con la pistola y en el estómago con el cuchillo. Luego le dijo: «No vas a ser un héroe, ¿verdad?». Siguió el mismo modus operandi. Inmovilizó al matrimonio diciéndoles que solo estaba ahí por el dinero, pero fue directo al cuarto de las niñas. Como si ya supiera quién se encontraba ahí, al entrar se dirigió directamente a la cama de Sharon Willis, de 10 años. La despertó llamándola suavemente por su nombre, y ante la mirada congelada de sus hermanas, la amordazó y se la llevó. Minutos después, cuando los padres fueron liberados de las ataduras, que por cierto, esta vez realizó con alambre de cobre, aunque con el mismo estilo de nudos, descubrieron con horror que la pequeña Sharon no estaba. Llamaron a la policía, pero la línea también estaba cortada, así que el padre corrió a la casa de un vecino por ayuda. Se hizo el reporte de secuestro y la búsqueda comenzó. Sin embargo, 18 horas más tarde, Sharon apareció. A 6 kilómetros de su casa, cerca de una escuela secundaria, una mujer vio a una niña deambular. Llevaba una playera de adulto y bolsas de basura en los pies. Cuando la niña la vio, se le acercó. Le dijo su nombre, que había sido secuestrada y que el hombre que la abandonó ahí le dijo que pidiera ayuda. La mujer en cuestión sabía perfectamente quién era gracias a los boletines que se publicaron y la llevó directo a la policía. A pesar del trauma, Sharon fue capaz de dar detalles importantes sobre el crimen. Durante 18 horas permaneció vendada de los ojos en una casa. En este tiempo, el tipo abusó sexualmente de ella antes de dejarla en el sitio donde la encontraron. Antes de hacerlo, sin embargo, limpió a la niña cuidadosamente. Luego la llevó a un baño, donde le ordenó lavarse muy bien. Le cortó las uñas de las manos y los pies y le cambió de ropa. También le hizo cepillarse los dientes y pasarse hilo dental. Inmediatamente, ambos casos fueron relacionados por las autoridades, quienes estaban preocupados dada la meticulosidad y eficacia del perpetrador. Uno de los aspectos más escalofriantes de este individuo fue su apariencia. De acuerdo con las descripciones, llevaba un pasamontañas negro con pequeños agujeros redondos en ojos y boca, cuyos bordes estaban bordados con hilo de color claro. Sería en este punto que la prensa lo bautizaría con el nombre por el que hoy se le conoce, Mr. Cruel, o Señor Cruel. Sharon relató que mientras estuvo cautiva, pudo escuchar el sonido de aviones despegar y aterrizar todo el tiempo,
por lo que se determinó que Mr. Cruel operaría cerca de un aeropuerto. También, Sharon y la primer víctima registrada tenían una cosa importante en común. Ambas habían aparecido en el periódico local días antes del crimen, por méritos académicos y asuntos similares. Sharon incluso había hecho una aparición en televisión local, ya que tocaba varios instrumentos. Se teorizó que sería esta la manera en la que el criminal elegía a sus víctimas y obtenía su información. Comenzó un periodo sombrío. Los padres se encontraban aterrados y se negaban a dejar salir a sus hijos de casa, aunque no servía de mucho, porque sabían que Mr. Cruel atacaba dentro de casa. Pero una vez más, luego de varios meses, las cosas se enfriaron y todos parecían haberse olvidado del incidente, hasta el 3 de julio de 1990. Ahora ocurriría en el suburbio de Canterbury, donde vivían Brian y Rosemary Linus, con sus hijas Fiona, de 15, y Nicola, de 13. Esta vez las niñas se encontraban a solas en casa, ya que los padres habían salido a cenar con unos amigos. Una reunión de despedida, puesto que la familia se mudaría de regreso a Inglaterra luego del final del contrato laboral del padre. Despertó a las niñas en su habitación y con voz calmada les ordenó permanecer en silencio mientras amordazaba a Fiona. Acto seguido se llevó a Nicola, pidiéndole antes que tomara su uniforme escolar. Antes de salir, el hombre le dejó a Fiona un mensaje para sus padres. Si querían volver a ver a Nicola, habían de pagar un rescate de $25,000. Tan solo media hora después, los padres llegaban a la casa para encontrar a Fiona amordazada. Cuando les contó lo ocurrido, se contactaron con la policía. La noticia se esparció como pólvora encendida. Los medios publicaron un mensaje para el secuestrador en las próximas horas, pero no hubo respuesta. Y es que, como bien sabemos, el dinero no era la motivación de Mr. Cruel. Y el 6 de julio, casi 3 días más tarde, Nicola apareció en un vecindario cercano a su casa. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. La niña estaba sentada en la acera, tapada con una cobija marrón. Según dijo, su atacante le ordenó permanecer agachada hasta estar segura de que el vehículo donde iba se había alejado por completo. De manera increíble, Nicola logró detallar muchas cosas de su abuso. Fue capaz de contar los segundos durante su traslado y ver algunos detalles de la casa a donde fue llevada, la cual, por la información provista, estaba a unos 45 minutos de la suya. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para capturar a Mr. Cruel. Para 1991, el escuadrón Spectrum Task Force, encargado exclusivamente de su captura, había investigado sin éxito a más de 27,000 sospechosos. Ese mismo año, el 13 de abril, una niña llamada Carmen Chan, de 13 años, que por cierto iba a la misma escuela que Nicola, fue raptada y su cuerpo fue recuperado un año más tarde con 3 impactos de bala en la cabeza. Se presume que fue Mr. Cruel, aunque hay quien descarta esto debido a que no coincide del todo con su perfil. En 1994, el Spectrum Task Force fue disuelto y el caso archivado. Esto hasta 2010, cuando supuestas pistas nuevas hicieron que el caso se reabriera con la unidad Apollo Task Force. Tristemente no se llegó a ningún lado, y las investigaciones se suspendieron 3 años después. Hoy en día se considera que varios de los sospechosos pudieron haber sido los culpables. Resaltan nombres como el de Norman Lee, un ladrón de bancos fallecido en 1992, y Robert Keith, un abusador serial infantil que falleció en el 2013. De cualquier forma, parece que nunca lo sabremos. Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. De verdad espero que te haya gustado. Por favor, califica el podcast con 5 estrellas y cuéntame en un comentario desde dónde me escuchas. Te mando un afectuoso saludo. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.